Hoy estamos, Señor, delante de ti, amado Padre Celestial. Preparados nuestros corazones, amado Padre, para poder recibir tu palabra, Señor, en este día y en esta hora. Rogamos, Señor, tu guía, tu dirección, para que tu Santo Espíritu, Señor, nos aliente, nos instruya, nos guíe, de manera que podamos abrir nuestros ojos espirituales, que nuestro entendimiento, oh Dios, pueda ser receptivo también, pueda ser abierto por ti, para que la palabra que sea proclamada, Señor, con denuedo, con claridad y con entendimiento, pueda prosperar en nuestros corazones. Que estemos atentos, oh Dios, con nuestra mente, nuestro corazón, con todo nuestro ser, y podamos, Señor, acudir a tu llamado, acudir, Padre Santo, a tu palabra, Señor, al ponerla por obra. Permite, Padre, que hoy podamos, Señor, hacer caso omiso de cualquier objeto de distracción. Padre, que tú alejes cualquier distractor de nuestras vidas y que nos mantengas atentos a tu palabra, Señor. Que nos mantengas, Señor, dispuestos, con un corazón dispuesto para poder recibir esa palabra con amor, porque simplemente, Señor, es verdad. Y Padre, si hay ataduras, aflicciones, tristezas, Señor, recordemos, Padre, que tu palabra es verdad y que la verdad, Padre Santo, nos hace libres. Ayúdanos, Padre soberano, a recordar cada cosa, Señor, de lo que tienes para nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, estamos ya terminando este domingo, último domingo del mes de julio, y la temática que hemos estado llevando es, todo este mes hablamos de la regeneración, al menos el comienzo de la regeneración en la vida del creyente, pero también en la vida misma de la iglesia, el comienzo de la regeneración. Y entendimos desde la semana pasada que todos tenemos, hermanos, por lo menos un llamado hecho por Dios. Algunos al llamado pastoral, ministerial, algunos al llamado quizás musical, de adoración, algunos al llamado de la enseñanza, o quizás en algunos el llamado solamente para poder ir y compartir el evangelio. Esa es la misión de la iglesia, dice Jesucristo, Mateo 28, ¿qué? Por tanto, ¿qué? Ir y hacer, ¿qué? Discípulos. ¿Y qué más dice? Bautícenlos, ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, y que precisamente entendimos que cada uno de nosotros tenemos un llamado por Dios. ¿Sí, hermanos? Y es precisamente en ese llamado, en ese caminar como cristianos, o en ese camino al andar con Cristo, aún al andar con Cristo, es cuando habrá pruebas, habrá dificultades, habrá quizás vicisitudes. ¿Qué dijo? ¿Qué es una vicisitud? ¿Alguien sabe qué es una vicisitud? Tropiezos. Pueden ser tropiezos, son circunstancias que la vida nos presenta de manera cambiante, pero que muchas veces llevan esa intención de hacernos tropezar, de hacernos dificultades. Son cambiantes, circunstancias cambiantes que el hombre a veces también, por esos cambios de vida o de circunstancias, dudamos, nos afligimos, nos entristecemos, y eso sirve como de un estorbo, de un tropiezo para nuestra vida cristiana. Pero muchas de estas pruebas, hermanos, nos perturban. Muchas de estas pruebas o de estos cambios nos preocupan, nos desalientan también. Y vimos el caso de Jeremías, ¿se acuerda usted? El domingo pasado, el caso de Jeremías. Y como todos, hermanos, vimos en Jeremías capítulo 20, como todos en su misma situación quizás, él no previó las pruebas que su tarea encomendada por Dios le iba a traer o le iba a ocasionar. No previó esas pruebas. Él recibió su llamado, hermanos y hermanas, como otra cosa o como otra obligación que no pudo resistir, o a la que no pudo resistir. ¿Y sabe algo, hermano y hermana? Es muy triste que en la misma manera, en la mayoría de los casos, nosotros como hijos de Dios, como servidores, como creyentes y en el camino cristiano, esta siga siendo nuestra actitud. Ya no servimos por amor, ya no servimos con pasión y con entrega, sino que todas estas cosas que hemos mencionado nos perturban, nos abruman, y no solamente llevan la intención de alejarnos, sino que también llevan la intención
de que ahora hagamos las cosas o que sirvamos al Señor de una manera como obligada. Porque lo tengo que hacer. Híjole, soy pastor, tengo que predicar el domingo, tengo que ir. No, hermanos, porque me tocó el aseo, porque me tocó la alabanza, porque me tocó alguna tarea. Híjole, va a ser la escuela bíblica de verano. Pues ya me comprometí y ni modo, tengo que ir. No, hermanas y hermanos, ciertamente eso es muy triste que en todas las iglesias esté pasando, que así como Jeremías no previó las pruebas que su tarea encomendada le traería, él recibió ese llamado como otra obligación. Y a veces, hermanos, nosotros también actuamos de esa manera. Jeremías lo recibió así como una obligación a la que no se pudo resistir. Pero hoy nosotros, muchos de nosotros, estamos sirviendo al Señor solamente de manera que obligada. Eso es muy triste para nuestro Dios, muy triste para nuestro testimonio como hijos de Dios. Es muy triste que nuestra respuesta al llamado de Dios esté siendo así. El tema que estaremos compartiendo es el temor a la fe. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, que está comentando con el tema del temor a la fe? Quiero compartirles, hermanas, que precisamente estas cosas son el resultado, hermanos, no solamente de no haber previsto las pruebas, de no haber considerado que en el camino cristiano va a haber pruebas, va a haber dificultades, vicisitudes, sino que precisamente, hermanos, esta actitud o estas acciones o esta respuesta al llamado de Dios es un resultado, hermanos, precisamente de una falta de fe. ¿En qué aspectos? No me refiero a que no crean. Es una falta de fe en 3 aspectos. ¿Quién llama? ¿A quién está llamando? ¿Y por qué está llamando? Muchos de nosotros, al responder estas preguntas, ¿quién llama? Es el Señor. Pero muchas veces pensamos que la tarea que ha sido encomendada ha sido por el pastor, por la directiva, por el anciano, porque me pidieron que yo sirviera. Y no estamos recordando quién me está llamando. ¿A quién llama? Pero pastor, pero hermanos, es que yo soy una persona que ya soy grande de edad, o que soy una persona que no puedo servir, me siento indigno, indigna o pecador. ¿A quién llama? El Señor. ¿Quién es usted para con Dios? ¿Cómo se identifica usted con el Señor? ¿Y por qué le llama? No estoy preparado, preparada, pastor o hermanos, directiva. Siento que no voy a poder hacer esta labor. El Señor, a quien llama, le llama con un propósito, porque Él sabe que lo puede hacer. ¿Y sabe por qué? Porque Él mismo le va a capacitar, le va a fortalecer y le va a dar, como le dijo a Jeremías, yo pondré ¿qué? Palabras en tus labios y dirás lo que yo quiera que digas. Y a donde te envíe, vas a ir. Eso es lo que dijo Dios a Jeremías. Pero a veces, hermanos, no es esto solamente preocupación, abrumación o desánimo. Muchas veces hay temores en nuestra vida. Y aún más, hermanos y hermanas, cuando en nuestro caminar y con Cristo, el Señor soberano nos permite pasar más pruebas, tocar fondo. Quizás en medio de dificultades, quizás en medio de enfermedad. Y sabe algo, que el enemigo usa esas herramientas, como decíamos el domingo pasado, para interrumpir nuestro llamado por Dios, para estorbar nuestro llamado al Señor. Comenzamos a clamar a Dios y sabemos que Dios nos contesta y que está atento a nuestras peticiones. Amén. ¿Creemos eso, hermanos? Cuando usted clama a Dios, usted sabe que le escucha. A pesar de que esté pasando dificultades, por más difíciles que se vean, por más complejas que se vean, usted sabe que Dios le escucha. Por eso clama a Dios. Amén. Y Dios quizás va a responder. O a lo mejor, quizás, hermanos, se demore un poco. Pero cuando clamamos al Señor, también nosotros, hermanos y hermanas, deseamos las cosas a nuestro tiempo y a nuestra manera, tristemente. Vamos y lea conmigo, por favor, Juan 11, los primeros versículos, del 1
al 6. Fíjese bien, lea conmigo ahí en su Biblia, por favor, sígame con la vista. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjese bien esto, hermano, lo que hemos visto. Primeramente, el versículo 3, ¿qué dice, hermanos? Versículo 3, ¿qué dice? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, ¿qué dice? Mi amado hermano y hermana, ¿usted se siente amado o amada por Dios? Pues no lo veo muy seguro. No me respondieron nadie. ¿Se siente amado o amada por Dios? Sí. Amén. Sabe que Dios le ama y le permite pasar enfermedades. Vea lo que pasa en esta historia. Jesús conocía la enfermedad. Ya sabía que Lázaro, estaba ¿qué? Enfermo. Y conocía la enfermedad a tal modo que dice: esta enfermedad, ¿qué? No es para muerte, sino para ¿qué es? Para gloria de Dios. Es decir, para que se revelara la gloria de Dios en Jesús. Y ahora, cuando usted está enfermo, ¿cuál es su mayor anhelo? Aparte de sanar. ¿Cuál es su mayor anhelo aparte de sanar? Cuando esté enfermo. Que se manifieste la gloria de Dios. Que vea la mano de Jesús, la mano de Dios, obrando en su vida. Pero muchas de nosotros queremos sanar, ¿qué? Ya. Fíjese el versículo 6 que dice, por favor. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba Jesús. Todavía se quedó 2 días más. Esto no solamente, hermanos, quiero compartir, porque posiblemente podamos percibir este texto de que, se tardó 2 días más. No es lo significativo eso de que se tardó y que hay que esperar el creyente. No es eso, hermanos, solamente. Vamos a ir avanzando en el mensaje. Pero tome en cuenta esto, que Jesús acude después de 2 días al lugar donde estaba. Versículo 7 dice: luego después de esto dijo a los discípulos: ¿vamos a qué? A Judea otra vez. Quiero leerles este pasaje del versículo 7, por lo menos del versículo 10. Fíjese bien. Luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Mis amados hermanos, cuando en tiempos de dificultad, en tiempos de circunstancias complejas y difíciles, se nos permite o se nos pide ejercer la fe, mis amados hermanos, tenemos esta misma actitud que los discípulos. ¿Qué pasaba en esta historia o antes en el contexto? A Jesús ya estaban buscándolo, ¿para qué? Para prenderle, para matarle. Eso ya había pasado. ¿Sí? Él conocía que el que amaba estaba ¿qué? Enfermo. Sabía que esa enfermedad no era de muerte. Sabía que había un propósito, que era la gloria de Dios se revelara a través de él, para que muchos de ellos, los que les rodearan, creyeran quién era el Señor Jesús. Pero, mis amados hermanos, fíjese bien, los discípulos, cuando Jesús, volvamos a dónde dice, a Judea, le dicen: Rabí, ahora procuraban ¿qué? Matarte, y quieres ir otra vez allá.
¿Y la respuesta de Jesús cuál fue? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Y el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Había temor en los discípulos. Sabían que emprender un viaje traería ¿qué? Muerte de Jesús. Y con ellos mismos también. Por eso dijeron, ¿saben? No, ¿para qué vas? Apenas te quieren apedrear, ¿para qué vas allá? Mejor hay que quedarnos. Pero después, ¿qué es lo que hace Jesús? Porque el versículo 11 dice así: dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ¿para qué? Para despertarle. Pero, bueno, él ya sabía que había muerto, pero los discípulos no, dijeron, otro pretexto, otra actitud, dijeron, pues si duerme, va a despertar o se va a recuperar, ¿no? Fíjense bien los versículos 13 en adelante, el 12, perdón. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaban de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro, ¿qué? Ha muerto. Y fíjese lo que dice Jesús, y me alegro por vosotros, ¿por qué? De no haber estado allí para que creáis, mas vamos, ¿qué? A él. Una vez más la autoridad de Jesús diciendo, vamos. Pero los discípulos, ¿qué dicen? Versículo 16. Tomás, el dídimo. ¿Qué dice Tomás? Dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. No sé si se esté entendiendo este mensaje. Hermana Lucha, allá en la Ciudad de México hay mucha violencia ahorita. Pero ¿sabe qué? Ahí en Coyoacán, donde está la violencia, hay unos tacos al pastor, miren. Creo que el jarocho. Vamos, hermana Lucha. Vamos a que nos maten. ¿No? Exactamente esa parte, ¿no? Ese es su sentido, hermano. Aunque muramos con él, ¿sí? Y fíjense bien, hermano y hermana. Jesús hace el llamado, dice, ¿vamos a qué? A él. Se muestra cierto pesimismo de Tomás, cierta hostilidad también de los discípulos hacia Jesús, porque ellos estaban convencidos de que emprender un viaje traería ¿qué? Muerte de Jesús y al mismo tiempo la muerte con ellos mismos, porque eran sus seguidores de Jesús. Ellos temían también por su vida. Ahora fíjese bien, otra actitud, hermanos. Seguimos leyendo, por favor. Versículos 20. Voy a leer desde el 17 en adelante. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 25 kilómetros más o menos la distancia. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. ¿Por quién? Por su hermano. Ya sabían que había muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, Marta, ¿qué hizo Marta, hermanas? Fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta salió a su encuentro y María se quedó en casa. Otra traducción dice que María se quedó sentada en la casa. Y dice ahí, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no que habría muerto. Posiblemente a primera instancia se ve que Marta acude al encuentro con Jesús, pero acude para qué decirle, Señor, si hubieras venido antes, esto no hubiera sucedido. Y muchos de nosotros mostramos una actitud cuando Dios no responde o cuando vemos la complejidad o la gravedad. Señor, si esto hubiera pasado, no hubiera sucedido esta u otra cuestión o circunstancia. Versículo 21, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano ¿qué? Resucitará. Ella, fíjese, lo que había Marta dicho en el versículo 22, ella decía, yo sé que lo que pida a Dios en tu nombre, Él me lo va a conceder. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Tu hermano qué? ¿Va a resucitar? Pero una vez más la actitud, la apatía, el pesimismo. ¿Qué dice? Sí, yo sé. Resucitará en la resurrección, en el día final. Hasta el día final, ¿no? Y versículo 25, que la respuesta de Jesús le dice,
Yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Miren, hermanos, esta actitud es una actitud porque había dolor en el corazón de la hermana de Lázaro. Vea el versículo 39 ahora, por favor. ¿Qué dice el versículo 39? Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. Una vez más, ¿la actitud de quién? De Marta. Ya hiede, ya huele mal. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Mis amados hermanos, cuando en tiempos de dificultad nosotros nos encontramos, por más complejos, por más difíciles que se vean las cosas, anhelamos usted y yo ver la ¿qué? La gloria de Dios, que se manifieste, que se revele en nuestras vidas esa gloria de Dios. Mis amados hermanos, sin embargo, nuestra actitud está siendo muchas veces como María, como Marta, como Tomás. Actitudes de pesimismo, de incredulidades, de apatía. Y aún, dice la palabra, habiendo ya Dios repetido muchas veces, de muchas maneras, por muchos medios, su palabra. El siguiente domingo mi hermano estará compartiendo la práctica bíblica, que nos hace falta muchos, y no leerla, solamente estudiarla, sino que practicarla y vivirla. Pero es en este momento donde tenemos que recordar, hermanos, que en el caminar con Cristo, aún estando con Cristo, hermanos, en nuestro servicio, en las pruebas, nuestro actuar, hermanos, sigue siendo el mismo. Seguimos actuando de la misma manera, como Tomás, como Marta, como María. Y es por eso, hermanos, que nosotros seguimos viendo que somos indignos, que no tenemos remedio. Nos llamamos y nos proclamamos, sí somos pecadores, pero a veces no recordamos que hoy día nuestro estado, ¿cuál debe de ser? ¿De inocencia, de pecado, o de gracia, o de glorificación? Nuestro estado es de ¿qué? De gracia, seguimos siendo pecadores. Pero según Romanos 9, 13 al 16, dice, porque seguimos siendo pecadores, no merecemos la gracia de Dios. Pero dice Pablo a los romanos, no depende de aquel que quiere. ¿Depende de quién? De Dios, del que tiene ¿qué? Misericordia. Él que tuvo a bien tener misericordia de nosotros, de su creación, de sus hijos. Pero por seguir actuando con una venda aún todavía en los ojos, en nuestros corazones también, seguimos viendo nuestro hogar, hermanos. Seguimos viendo nuestra familia y familiares sin solución. No pensamos y no creemos que cambien, que tengan una conversión o que Dios tenga un encuentro con ellos. Y termino con esto, hermanos y hermanas, porque aquí está la enseñanza. Toda la manera, hermanos, de conducirnos y comportarnos antes mencionada, desaliento espiritual, desánimo, apatía, temores, todo esto, hermanos, nos va a llevar siempre a la duda, al alejamiento, a la hostilidad, a la apatía, al pesimismo. Si seguimos actuando como lo hemos estado actuando hasta el día de hoy, que lo muestra tanto Jeremías como lo muestra aquí el Evangelio de Juan, esto nos va a conducir solamente al pesimismo, a la duda, incredulidad, hostilidad y apatía. Pero tan solo, hermanos, tenemos que recordar y meditar profundamente en lo siguiente, porque puede cambiar nuestra percepción. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir las cosas, como lo está diciendo la palabra del Señor. Lázaro estaba enfermo. Una enfermedad que lo llevó ¿a qué? A la muerte. Pero Jesús había dicho, ¿esta enfermedad qué? No es para muerte. Jesús conocía y sabía su enfermedad. Yo no sé, hermano y hermana, si su situación hoy día sea enfermedad física o espiritual.
Pero yo sí sé que Jesús también nos puede decir que no es una enfermedad ¿para qué? Para muerte. Sino para qué, hermanos? Para que la gloria de Dios sea revelada en Jesucristo a través de nuestra vida de testimonio. Mis amados hermanos, yo no sé cuánto tiempo lleve con su necesidad, con su circunstancia difícil o compleja, pero el tiempo es de ¿quién? Es de Dios, hermanos. El tiempo es perfecto y es de Dios. ¿Cuántos días se quedó Jesús, decíamos? ¿Cuántos? 2 días más. Y después acudió. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué les recuerda a ustedes, hermano? El Señor tiene sus tiempos. No solamente eso, hermano, sino que mire, posiblemente no lo dice la Escritura, pero se quedó 2 días y al tercer día va Jesús con Lázaro. Porque dice, después de esto, va Jesús. Y en ese día, ¿qué hace Jesús? ¿Vuelve qué? A la vida, a Lázaro. Jesús se presentó como la resurrección y la vida. Y después le dijo a las hermanas de Lázaro, al menos a una de ellas, ¿no te he dicho qué? Que si creyeres, verás la gloria de Dios. Es ahí donde se revela la gloria del Señor, en Jesús. Aquí la muerte misma, el enemigo mismo, mis amados hermanos, es confrontado de manera exitosa por aquel que es, hermanos, en sí mismo la resurrección y qué, y la vida. Podemos ver nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia a punto de morir o muertos sin solución. Podemos ver nuestra vida espiritual de esa manera. Pero, hermanos, podemos ver nuestro hogar que no tiene remedio. Pero cuando clamamos al Señor, no solamente está atento, no solamente se presenta como el soberano. Cuando clamamos a Él, acudimos a Él y le hacemos presente en nuestra vida, Él tiene el poder para no solamente cambiar las cosas, no solamente transformarlas, sino para qué, hermanos, para volverlos a qué, a la vida. Así que esa es la promesa, hermanos. Ciertamente del temor a la fe. Hay complicaciones, hay dificultades que van a llevar esa intención de poder hacernos dudar, afligirnos, entristecernos, hermanos. Pero fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Leo del versículo 40 en adelante. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme ¿qué? Oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije, leamos juntos, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú ¿qué? Me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué dijo? Salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y qué, y dejarle ir. Y hermanos, aquí la esencia del mensaje es de que del temor a la fe, no solamente el mensaje es para mí, para mi familia, no solamente es para ellos, sino que si yo creo y ejerzo la fe, mis amados hermanos, de los que me rodean, también ellos podrán ser ¿qué? Bendecidos al escuchar, y podrán ser al escuchar Dios tener misericordia de ellos y poner en sus corazones el creer. Fíjese bien el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué hizo? ¿Creyeron en quién? En Él. Aunque usted piense que su familia, los demás, los que le rodean, amistades, vecinos, no crean, por su testimonio y por su fe, pueden creer. Amén, hermanos. Así que ese es el mensaje, hermanos, del temor a la fe. Va a haber muchas cosas que van a querernos hacer tropezar, vicisitudes, interrumpir nuestro llamado por Dios.
Son cosas que se van a presentar, pero tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos, en quién hemos creído, hermanos y hermanas. Y muchos quizás Dios ponga en sus corazones el también creerle al Señor. Y ese es cuando Dios nos permite ver cómo Dios usa nuestras vidas. Amén, hermanos. Así que sigámosle creyendo al Señor. Cuando le hacemos presente a nuestra vida, Él cambia, transforma las cosas y las vuelve a la vida. Amén. Póngase de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Señor soberano, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos delante de ti, Señor, una vez más, para agradecerte, amado Padre, cada vez y cada momento que nos muestras en tu palabra, Señor, que siempre estás con nosotros. Que, Señor, hay cosas que tú permites para que toquemos fondo, Señor, ejerzamos la fe, ese don que tú has puesto en nosotros, pero que muchas veces, Señor, en nuestras vidas, Señor, descuidamos y nos aferramos, nos centramos en los problemas, en las dificultades, en las aflicciones, en aquello que nos abruma, nos entristece. Pero hoy podemos decir, Señor, ¿por qué hemos de estar tristes? ¿Por qué hemos de estar afligidos si tú estás con nosotros? Si al clamar, Señor, a ti, tú nos escuchas. Y cuando pasemos tiempos de dificultades, si hay enfermedad, Padre Santo, tú te presentas cuando clamamos a ti, Señor. Y nos recuerdas y nos dices que lo que estamos pasando, Señor, no es para muerte. Y no, Padre, porque sepamos o pensamos que harás lo mismo que hiciste con Lázaro, sino, Padre, porque ya lo has hecho en la persona de Jesucristo, al entregar tu vida por nosotros, al morir en aquella cruz, de manera, Padre, que cambiaste nuestra ciudadanía terrenal por una celestial en nosotros, Señor. Porque ahora, Padre, cuando muramos y dejemos esta tierra, no morimos, Señor, más que físicamente, sino que ahora regresamos, Señor, por tu gracia, al hogar que tú en Jesucristo fuiste a prepararnos, porque nuestra morada celestial, Señor. Porque ahora la muerte la vemos como una etapa, Señor, como una puerta, como una entrada hacia la vida eterna. Y por eso, Padre, hoy creemos y confiamos, Señor, que lo que pasemos no será jamás para muerte, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Permítanos ahora, Señor, mantenernos firmes en lo que creemos. Recordar, Padre Santo, que cuando tú, Señor, te haces presente, cuando te llamamos, Señor, te encontramos porque te buscamos con todo nuestro corazón y tú cambias, renuevas, transformas, Señor, y vuelves a la vida todas las cosas. Pero sobre todo, Padre, que también puedes usar nuestras vidas como un testimonio para aquellos que nos rodean, aquellos que aún no creen, para que puedan creer, Señor. Así como aquellos judíos, Señor, que no creían, Señor, en ti, que solamente iban a buscarte, Señor. Muchos de ellos, Señor, creyeron en ti. Amado Padre soberano, ayúdanos, Señor, a compartir a través de una vida de testimonio que tú vives y reinas en nuestros corazones. Y que tú siempre, Señor, seas alabado y glorificado en los cielos y en la tierra. Por favor, Padre, te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.